Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan son los niños que le aman. Son tesoros que adornan al Rey y Señor. Como estrellas que brillan son los niños que le aman. Son tesoros que si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él, como estrellas que brillan son los niños que le aman. Son tesoros que adornan al Rey y Señor. Uno de los hermosos cantos que cuando era niño se cantaban mucho en la escuela bíblica, que cuando venga Jesucristo en busca de joyas, y esas joyas son los niños. No me puedo olvidar de ese canto porque fue una de las primeras veces que pude contemplar delante de mis ojos láminas, imágenes hermosas de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén, que la Biblia nos cuenta que va a descender del cielo para venir a esta tierra y establecer el trono de Cristo en este planeta. Bendito sea el nombre de Dios. Como cada noche de la semana, a partir del martes, estoy compartiendo la palabra de Dios y enseñando porciones bíblicas importantes y relevantes para nuestro crecimiento espiritual y para conocer más de la palabra de Dios. Vamos a tener en esta semana unos cortos bíblicos. No vamos a ocupar tanto tiempo. Hay algunas personas en otros países que, como Cuba, que no tienen la capacidad de poder ver un programa de 1 hora o de media hora, y algunos quieren escuchar la palabra de Dios. Y para todos que estamos teniendo una vida dinámica y agitada, por lo menos una pequeña inspiración cada noche de unos 15 minutos, no más, o 20 quizá, vamos a tener la oportunidad de, en poco espacio, tener cortos bíblicos de importancia para nosotros. Vamos a orar y comenzar con esta dinámica bíblica. Padre que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos y suplicamos la ayuda del Espíritu Santo para entender tu palabra, que tú puedas en esta hora manifestarte y mediante el texto bíblico las verdades escondidas en las doctrinas sagradas puedan revivir en nuestras mentes y servirnos también de alimento espiritual. Perdona nuestros pecados, sana a los enfermos, ten misericordia de los que sufren y acompáñanos y que tu presencia pueda descender otra vez a la tierra, porque mucha gente invoca tu nombre y alaba al que vive por los siglos de los siglos. Oramos por tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me voy a referir al capítulo profético más grande que aparece en el Nuevo Testamento. Este capítulo profético dictado por Cristo es Mateo 24. Mateo capítulo 24, Cristo emite el famoso sermón profético que tiene
una serie de elementos muy importantes. En esta semana anterior estuve conversando con un pastor amigo mío, que es un conocedor de la palabra y un hombre de Dios. Y estábamos mencionando en la conversación a alguien muy destacado, un gran evangelista, que se ha destacado mucho en su trabajo misionero en diferentes países y que es un hombre que estudia la Biblia. Y nos sorprendió muchísimo porque este señor ha dicho que más o menos en unos 7 años viene Cristo. Y lamentablemente a veces los predicadores y los pastores y los teólogos estudian tanto que se meten en un terreno que es peligroso, porque el terreno donde solamente Dios decide las cosas, el hombre mantenerse a distancia es muy sabio. Y Cristo ha dicho en este mismo capítulo de San Mateo 24 que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre que está en los cielos. Quiere decir que el día y la hora está reservado a un derecho divino. Dios va a decidir qué día va a venir. Y este día pudiéramos decir que está condicionado a las condiciones que hay en la tierra, la respuesta de la gente por Cristo, porque dice la palabra que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De todas maneras, tratar de poner día, poner fecha, poner hora es un disparate que nadie debía arriesgarse. ¿Qué fue lo que el Señor dio a su iglesia para que se orientara? Señales, indicios sociales que los que estamos estudiando la palabra y los que estamos al día con las Sagradas Escrituras vamos a descubrir en sucesos que para otros es común y normal, nosotros vamos a ver señales. Así que vamos a estudiar este capítulo de San Mateo 24 bajo la óptica de señales inequívocas que anuncian el pronto regreso de Cristo a la tierra. Es posible que en algún momento nos movamos a otra cita para corroborar, pero vamos a mantenernos lo más posible en San Mateo 24. Así que vamos a leer el versículo 1 y leo para ustedes en una versión Reina Valera del 60. Cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, Jesús había estado en el servicio en el templo. No sabemos si ese día él tuvo la palabra o si sencillamente asistió. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, el templo tenía diferentes instalaciones y este templo se había hecho con tanto esmero, con tanto sacrificio, que los discípulos se sentían orgullosos de la misma manera que alguien que vive en Francia se puede sentir orgulloso de aquella torre de hierro muy conocida, o el que vive en Italia en la torre de Pisa, y los norteamericanos se sienten orgullosos del edificio más alto del mundo que está de los Estados Unidos, que está en Nueva York, y así sucesivamente. La gente se siente orgullosa de sus símbolos nacionales, de sus logros territoriales. Y los discípulos también se sentían muy orgullosos y le dijeron, Señor, mira para que veas el templo por fuera, qué hermosos edificios. Y estaban tan emocionados cuando lo decían, tan contentos, que se sentía la euforia en sus palabras. Y Cristo responde serenamente, tácitamente les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue como un balde de agua fría para los discípulos, porque ellos, como ya dijimos, se sentían muy contentos y orgullosos de ese edificio. Sin embargo, lo que Cristo venía, la misión de Cristo, todo el tiempo fue alertar al mundo de que la destrucción viene, que nada es eterno, que el reino de Dios se va a establecer y que Él está buscando una iglesia que le obedezca, que le respete, que le honre y que le ame y que lo ponga en primer lugar. Y Jesús le está diciendo con estas palabras a los discípulos, sí, el edificio está bien bonito, está bien chévere, pero más importante que eso es que ustedes se preparen, porque todo lo que nosotros estamos mirando va a desaparecer.
las mejores construcciones, las mejores ciudades, las mejores distintivos nacionales van a desaparecer en la segunda venida de Cristo. Nuestra vista debe estar puesta en lo espiritual y no en lo material. Así que ellos se quedaron estupefactos, se quedaron impactados, se quedaron inquietos con esa declaración, porque cuando Cristo decía algo de esa forma había que prestarle atención. Ellos, me imagino que siguieron caminando en silencio, porque de ahí Cristo se dirigió al monte de los olivos. Allí predicaba, ahí se reunía una multitud, y todo ese día que Cristo predicó, yo me imagino que los discípulos no se concentraban ni en el tema por aquella declaración tan vehemente que dijo Cristo. Ustedes ven todos esos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿A qué se refería Cristo? Bueno, Cristo es el gran profeta de todos los tiempos. Y 100 años después de la crucifixión de Cristo, cuando los judíos gastaron la misericordia de Dios y cumplieron aquella profecía, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cumplieron aquellas palabras que ellos emitieron tan alocadamente, cuando sus hijos también rechazaron a los apóstoles y rechazaron a los predicadores, vinieron momentos de sedición, de disidencia, de rebelión de los judíos contra los romanos, y los romanos fueron muy feroces y muy agresivos, y vino Tito el emperador y devastó y destruyó la ciudad de Jerusalén y quemó el templo y quemó todas las cosas, porque ellos se habían resistido al amor de Cristo. Se rebelaron contra Dios y vivían una vida para buscar cosas materiales y mejoras políticas. A esto se refería Cristo, que ellos no lo podían ver, pero ya Cristo lo estaba viendo, porque ellos estaban rechazando, negando al Santo de Israel. Y estando él sentado en el monte de los olivos, me imagino en un break o cuando se terminó de predicar, se le acercaron aparte diciendo con mucho misterio: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay dos sucesos importantes. Cristo está anunciando con esta palabra profética de destrucción la rebelión de la nación judía, el desprecio por el evangelio de Jesucristo, y finalmente cómo fueron destruidos como nación y fueron exterminados y tuvieron que dispersarse y huir los que pudieron. Pero ellos se sobrecogieron con esta declaración y pensaron que Cristo se refería a su segunda venida. Y Cristo les sigue el tema y les da una aplicación. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que ellos aquí no están preguntando qué día tú vienes a la tierra, en qué año tú piensas venir. Porque ya esa declaración, esa enseñanza había sido satisfecha, había sido dada la información completa por Cristo en diversas ocasiones anteriores. Incluso en este capítulo se vuelve a repetir. Ellos ya saben que no hay fecha, no hay día, no hay mes, no hay año, pero hay señales. Y como se han hablado de señales, Cristo se pronuncia. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque a la gente alarmista están siempre inventándose fechas, que cuando va a venir Cristo, y han puesto fecha a los predicadores a lo largo de la historia muchas veces, y Cristo no ha venido. Y ahora Jesús le dice: mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren, hay personas de bajo conocimiento, de baja cultura, hay personas engañadoras baratas, digo yo, que se han aparecido a lo largo de la historia, y últimamente personas que dicen ser el Cristo. La mayoría no les cree, la mayoría no les toma en cuenta, solamente gente muy ignorante sigue a este nuevo Cristo. Pero hay otro falso Cristo muy sofisticado, que es aquel profeta, aquel predicador, aquel pastor, aquel evangelista que pretende dar órdenes al Espíritu Santo,
que te dice un recado de parte de Dios que él soñó anoche, y así va engañando a la gente, y las personas llegan a pensar que este pastor o este predicador es una especie de Cristo, una especie de divinidad, y allí le depositan la confianza absoluta que debían depositar en Dios. Así que los falsos cristos sí están presentes como una señal. Y noten que es la primera cosa que Cristo se refiere: vendrán falsos cristos, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y la gente será engañada. Ahora, después de esa declaración, viene una serie de señales que las vamos a ir estudiando cada noche, y vamos a ir haciendo una especie de conteo. ¿Cuáles son las señales que anuncian el regreso de Cristo? Pero quiero quedarme con esta primera señal. Quiero que a usted le quede claro que si hay un momento que la iglesia tiene que vivir por la fe, si hay un momento que la iglesia tiene que estudiar la Biblia, tiene que conocer la doctrina, tiene que conocer cómo se comporta la profecía en la historia sagrada, es este. Si hay un momento que las madres deben leer la Biblia a los hijos, la familia se debe reunir para orar y leer la palabra, es este. Porque hemos de estar prevenidos, hemos de estar preparados para los falsos cristos, los que dicen que Dios le dijo que te dijera, los que dicen que tuvieron una revelación y pretenden cautivar la mente de las personas y decir lo que les venga en gana. El que no conoce la Biblia, siempre digo esto, el que no conoce la Biblia merece ser engañado. Si un creyente visita la iglesia por meses, por años, y no ha leído la Biblia, no conoce las Sagradas Escrituras, merece ser engañado. Porque nuestro deber es no solamente leer la Biblia, sino escudriñarla, o sea, revisarla minuciosamente, comprobar los textos, comprobar las citas que estamos leyendo, ver si este libro es histórico, si es profético o si es un libro sencillamente espiritual, de enseñanza espiritual. No podemos confundir una cosa con la otra, debemos conocer la Biblia, y eso se logra primeramente leyéndola toda. Yo te exhorto, hermano, amigo mío, que dediques tiempo a leer la palabra de Dios, que dediques tiempo a orar y a tener una comunión con el Señor, para que si alguien te va a hablar, que sea Dios a través de su palabra. No hay cosa más hermosa que en medio de una crisis, de una preocupación, de una angustia, ir a la palabra de Dios, comenzar a leer en oración y recibir un estímulo, una orientación de la misma boca de Dios. Recuerden la frase célebre de Cristo cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Es mi deseo, es mi oración, y vamos a orar para cerrar este espacio. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque la Biblia sigue alumbrando, sigue orientando a cada creyente que con avidez rebusca en el texto sagrado. Pedimos sabiduría para discriminar entre lo bueno y lo malo y andar siguiendo tus huellas hasta llegar a donde tú nos estás pastoreando. Padre, danos un buen descanso en esta noche, cuida de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Reprende el poder de las tinieblas. Oramos por los hermanos que están enfermos con este virus, que tú reprendas el espíritu de enfermedad y ellos puedan tener restauración inmediata. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.